Quería hacer una película acerca del amor, pero mis ideas eran románticas y superficiales. Me pareció que la gente mayor tenía cosas interesantes para contar. Buscar en ellos qué queda del amor pasados los años. Cuando vi este lugar, pensé que era el correcto, porque sentí que esta gente seguía buscando algo. Estas son las historias que encontré. Pasó toda la noche sentada. Bueno, vamos a verla, dije yo, ¿no? La miré, se veía buena pierna. Dije, está bien esta mujer. Entonces, en eso, levantó la vista y la cabeceé y salió. Bueno, salimos. Pero ya de arranque casi me asustó, ¿no? Porque le dije la primer mentira. Vi que no bailaba que no bailó en toda la noche. Me dice, ¿qué voy a bailar con chiquilines de 18 años? Era la edad que yo tenía. Entonces le digo, ¿y usted qué edad tiene? 24. Me dice, ¿y vos? No, 25. vos no, si o no, tú, o bueno, ¿y usted. tú? O usted, 25. Le dije, yo ya la maté con esa mentira, ¿no? Pero dije, total, es para bailar una noche. Llegó un día que dice, mira, Ofelia, mis padres te quieren conocer. Entonces me dice, mira, lo único que yo te tengo que confesar algo. Yo te mentí, pero fue una mentira piadosa. Tú me tenés que perdonar, porque él sabía el carácter que yo tenía. Entonces, yo te perdono, sí, le digo que... ¿Cuándo me dijo que tenía 18 años? Ya allí me vi yo vieja, el joven, y viste... Se terminó toda la felicidad, todo eso. Lo agarré, me acuerdo que abrí la puerta, terminó de decirme eso, lo agarré así de un brazo. Le digo, no, esto conmigo ni pienses casarte, le dije yo. Lo nuestro se terminó. A veces hay que ser uno más fuerte que otro, ¿viste? Para salir adelante. Claro, porque son los dos fuertes, es todo de ahí donde miedo, se choca, ¿no? todo miedo, todo hasta ahora. No. Mi meta es esa y allá voy. El hecho es que yo, por ejemplo, por eso digo, nunca me opuse a lo que ella quería hacer. Siempre corrí atrás. Siempre corrí. Por eso nos llevamos bien muchos años, ¿no? Un día opiné con miedo, ¿no? Di una opinión. Dije, yo podía opinar, no sabía. Entonces empezó a fluir otro Nelson. ¿Y qué pasó cuando usted empezó a opinar? Bueno, empezaron los choques. Yo voy a ser franco. A los 40 años
me servía cualquier cosa. Hoy ya lo pienso. A los ¿no? 40 años, pero estaban casados ustedes. Sí, bueno, pero es normal. Es normal que el hombre tenga sus, digamos, no está bien, pero se hace. O sea, como se dice, como se decía antes, canitas. Hoy no, tenés 2 minas, 3 minas, y Claro. y es eso, ¿no? Y bueno, ¿Y a hay usted una no le molestaba superpoblación. eso de las canitas? No. No, porque yo, si él tenía, no me enteraba, no lo sabía. ¿Cómo no me va a molestar eso? Sí, Lógicamente. No, que- lógico que molesta, lo molesta. Molesta, claro. Pero eso, viste, es el machismo. Siempre se habla que el hombre, pero las mujeres también tenían amantes. ¿Y usted tuvo alguno también? Ah, no, ahora no. Que no, No, le haga alguna decir le eso. pasaba. Ah. Bueno, no, cortá y entonces, que lo diga pero queda pegada. No, la mujer. No, ¿qué te va a decir? No. No, lógico, pero eso no se Vamos a sabe, decir que- entonces. Vamos a decir que no. El encuentro fue así. Yo estaba parado y ella estaba en una mesa con unas amigas así que la mandaron a buscar. Entonces viene y me dice, ella me conocía de allá, del primer baile. Yo te invité a Bueno, y bailar. me invitó a bailar ella. Y bueno, digo, no te puedo decir que no. Y bueno, bailamos. Y de ahí seguimos la pareja siguió hasta que nos casamos. Yo lo invité a bailar a él. Seguro. Y dígame, ¿por qué lo sacó a bailar a él? Porque me gustaba cómo bailaba. ¿Y nada más? ¿Nada más? Sí. No, decí lo que era. ¿Por qué? Me gustaba cómo Pero bailaba. ¿por qué? No hay otra cosa más que vos me dijiste que... Me gustaba de vos. Sí, los ojos. Los, Los ojos claros. los ojos verdes que le gustaban a ella. ¿Vio? Los ojos claros. Los ojos claros me tenían encandilada. Y bueno, éramos jóvenes. Ella tenía 28, 28... Tú tenías 50 y algo, ¿no? Cuando nos casamos. O sea, hace 25, 55 tenías vos. 55 años tenía. ¿Y cuando se casaron, usted estaba enamorada de él? Perdidamente. ¿Qué es a usted una característica que le guste de ella? A mí, la característica de ella es que yo la considero que pone muy buena voluntad en todo lo que yo hago y digo, porque ella está un poquito enferma. Entonces, yo le aconsejo, es un consejo que le doy. Y al darle un consejo, ella piensa que yo no le estoy haciendo el mal, le estoy haciendo un bien a ella. Porque si fuera otro, la abandonaría. Yo le doy los medicamentos que tiene que tomar a tal hora, pronto el mate, yo no tomo mate. Nunca tomé mate en mi vida, no sé lo que es el mate. Yo no soy de los que están a mujeres enfermas y se van por ahí. No. Yo la voy a cuidar hasta el último momento. Tengo esto, corazón. ¿Pero alguna vez tiene esas ganas o nunca? No. Ni lo pienso tampoco. Ni lo pienso. Y bueno, ¿Y usted nunca se siente cansada de él? si vos te sentís cansada de mí. Habla poquito, ella habla. Nunca. ¿No? Es el enamoramiento último de la vida. ¿No es cierto? Sí, claro. Ah, es lo que yo le digo a ella. Lo último que me puede pasar es esto. ¿Está bien?
Yo ya estaba sufriendo la soledad. Y de repente lo veo, este hombre medio muy triste, sentado en un rincón. Se le caían las lágrimas. Entonces yo me arrimé y le dije, ¿y qué le pasa a usted? ¿Lo puedo ayudar? Y yo voy a decir la verdad. ¿Y sabe lo que me dijo? Sí. Estoy mal porque hoy otra vez estuvo mi hijo y me sacó todo el dinero. Le digo, ¿y tiene para comer? Dice, no me dejó para comer. Me dijo, entonces yo agarré, le puse en el bolsillo dinero para que coma. El hijo que yo tengo que está en España, cuando yo quedé viudo, ¿no? Me dijo, si vos te casás con Mercedes, yo para vos he muerto. Siendo que yo viví para él. ¿Y por qué le parece que se oponía tanto a su relación? Se oponía, porque, Yo no sé. porque vivía del dinero de él. Yo no sé, porque yo hasta me enfermé trabajando. Yo trabajaba de día, de noche, a toda hora. Para contarle que no faltara nada. Siento por dentro una angustia de no haber vivido como Dios manda. No tuve niñez, no tuve juventud, no tuve bailes, no tuve novios. Me faltó el amor, ese amor, en fin, de euforia que uno tiene. Ese tipo de vida yo nunca la viví, yo no me enamoré nunca. Yo nunca me enamoré. Esa cosa tan linda que tiene que ser ese sentimiento tan lindo, ¿no? Como ustedes que son jóvenes. Yo no lo viví. ¿Pero ahora sienten que lo están viviendo? Ahora somos amigos. Y ella, como ella dice, nunca quiso a nadie. Bueno, yo no pretendo que me quiera a mí, pero Yo que le me dé tengo lo que cariño. lo que debe ser. Ella dice que me tiene mucho cariño. Yo le tengo Bueno, cariño. Eso para porque mí es un hombre buena, persona buena. ya es importante, ¿no? Y él debe pasar lo mismo conmigo. ¿Usted qué siente? Y bueno, igual que... Es casi lo mismo. que siente Porque a ella. esta edad es lo Seguro. mismo. Es mi compañero de pieza, porque ella tiene 81 años. Usted entienda la edad. Que hay personas que tienen, bueno, no sé, tienen capacidad, vamos a decir, hasta cierta edad, y hay otros muy jóvenes que no. Eso va en el organismo de cada persona también, ¿verdad? Eso va en el organismo de cada persona. Pienso yo. No, eso para nosotros tuvo No afectó en absoluto, ¿eh? Tuvo un límite. Y No afectó nada. Tuvimos muy poquito, muy poca. Vamos a decir, tanto como para unirnos un poco. Nada más. Pero yo soy feliz al lado de él igual.
Vení. Ven, da la patita. La patita. Pobrecita. Entonces mi cuñada me dice, ¿vos sabés que esta rubia, dice, es loca por los negros, dice? Dice, hablale, me dice. Mirá que no te voy a despreciar. Bueno, entramos a conversar ahí y nos arreglamos. Empezamos a tener relaciones escondidas. Resulta que el hermano siempre me dio poca bola, pues no sé, porque me desconfiaría y eso, y celoso con la hermana. Cuando él se iba para el centro de La Paz, yo me metí adentro. Lo que pasa es lo siguiente, que ella nos veíamos a escondida por un montón de cosas. Por el que dirá la familia, por el que dirá de los vecinos. ¿Porque usted es negro o por otra razón? Y sin duda. Porque tuviera mucha plata, ¿no? Porque fuera rubio de ojos azules menos. Yo vine por acá y le digo, es una cosa, si yo llegara a encontrar trabajo acá, le digo, ¿vos me dejarías quedarme acá en este sofá? Porque tengo otro sofá, tenía ella. Y así, ¿cómo no? Inclusive ella quedó embarazada 2 veces cuando andábamos escondidas ahí. Y se tuvo que abortar las 2 veces. Y yo la segunda vez le digo, decime una cosa, vos sos sola. Digo, claro, quieto, no te hagas un aborto. Digo, vos tenés como, vamos a alquilarnos en el centro un apartamento, una cosa, y vámonos para el centro. Dice, sí, pero vos no tenés trabajo seguro. Dice, el trabajo de la construcción es un trabajo que anda en el aire, ¿viste? De repente, 1 año o 2 en una empresa, o estás como 6 meses igual. Entonces, no quedó conforme para quedarse con el embarazo, ¿viste? Entonces yo no. Pensaba yo, pero ¿cómo me voy a acostar con esta mujer a tener una relación? Me da pena, ¿sí? Algo así, no sé. Y todo eso me apartó de ella. Y yo una vuelta acá, viste, yo le dije, digo, mirá, le digo, yo no quiero tener más relaciones contigo, porque para mí eso es como una madre. Y yo qué sé, no era una mujer, viste, así, que tuviera una linda temperatura, así que fuera, yo qué sé, que diga, que de repente, viste, yo tuve otras mujeres, que te iba a contar una mina, una gorda que tuvo acá. Yo quería descubrir esa gorda lo que era, no sé, venía acá de minifalda, tenía unos jamones enormes, yo decía, piquésela, masticar ahí, decía yo, clavar el diente en eso. Entré allá, matamos. Y vino. Pero era otra mercadería. Seguro. ¿Y qué le dijo su señora cuando le dijo que no quería tener más relaciones con ella? Me dijo, no pasa nada. Le digo, pero yo me quiero ir de acá, le digo. Yo no quiero que vos me veas acá, siendo que no tengo nada contigo. Si no, dice, quédate acá, me dijo, pobre. Quédate acá, dice, que un hombre como vos, un amigo como vos no voy a tener, dice. Seguí viviendo acá, dice. ¿Y ella no tenía relaciones con nadie? No. ¿Y no le molestaba que usted tuviera relaciones con...? Porque ella no sabía. Después se enteró por mucho tiempo porque le contaron. Dice, así que no quería
tener relaciones conmigo y después estaba comiéndote la gorda esta. ¿Y qué le dijo? Y le dije que sí. Le digo, mira, digo, me acosó tanto, le digo que tuve que darle al pato por la cabeza, ¿qué iba a hacer? ¿Cuáles son tus sentimientos por Mari? Bueno, yo qué sé. No sé cómo explicártelo. La quise a mi manera, como me quiso ella. Pero siempre voy a tener ese recuerdo que ella no me dio lo que podíamos. O sea, no conservó ni para ella ni para mí lo que podía haber sido bueno, pero tener un hijo. Que me hubiera gustado mucho haber tenido un hijo que me acompañara a los boliches, que siempre me gustaban los boliches, jugar al billar, jugar al truco, salir a bailar, un hijo hombrecito y que ande con uno acompañándolo por los lugares que uno anda, ¿viste? O sea, que sea compinche con uno. Es una cosa macanuda eso, opino yo. Ejercer el noviazgo consistía en venir aquí A cenar. a cenar, a esta casa. De Después nos raíz. íbamos al sofá Sí. que estaba allá, que era un compañero de este. ¿Y qué hacían? Y conversábamos y apretábamos un poco, hacíamos esas cosas. Pero claro, no mucho, porque había gente. No mucho, claro. Pero no estábamos matejiendo y mirándonos. No, lo que sí hacíamos nosotros es que salíamos solos. Porque ya en esa época había gente que salía sola. Pero no tanta. Después empezamos a tener tenidas más íntimas en el consultorio del viejo del... Sí. Pero che, qué cosa, que era en 18 y Minas, ¿no? Sí, El claro, consultorio tuyo. mirándolo con los Allá ojos de en íbamos. aquella época parecía sacrílego. Yo me empecé a encontrar con que él tenía dos personalidades un poco distintas. Pero resulta que en el consultorio actuaba, se transformaba. A ella lo que le extrañó es que yo fuera como que muy simpático y digamos afectuoso con pacientes. No, y suelto de cuerpo. Era una cosa que yo no conocía de él. Entonces, claro, venían mujeres que eran lindas, inteligentes, que yo sabía que le podían gustar, porque uno ya sabe eso. A la consulta. Ya sabes las que sí, las que no. Las que te pueden poner nerviosa o las que no, ya sabes. Porque es una cosa que se sabe, digamos, enseguida.
Y a mí me llamaba la atención que eran, digo, ¿y esa por qué te tutea? Es una imbécil. Claro, a la vez, a mí también. Digo, había tipos que me podían resultar atractivos, sin duda, claro. Entonces, y es más, me llegó a pasar de que me parecía bastante atractivo, muy inteligente, un tipo que era colega de él también, y bueno. ¿Pero qué pasó en esa situación? No pasó nada, pero lo que te quiero decir... ¿Pero cómo lo manejaron? Ni lo manejamos así, que yo un día lo comenté, y él me dijo, a mí me parece que tú no estás acostumbrada a estar con un tipo que te resulte muy inteligente, que te guste hablar con él, más que yo. No has tenido oportunidad y ahora te pasó con... Y entonces te pones un poco nerviosa, sí, realmente. Me dijo, bueno, no tiene por qué pasar nada, puede pasar. Si pasa, veremos qué hacemos con eso o algo así, me dijo. Bueno. ¿Usted no se inquietó de que sí, se inquietó, sí, pero se inquietó, pero primero él es racional. Entonces, bueno, y ahí me acuerdo que me dijo... ¿No le dolió que ella se tenga atraída por otra persona? Claro que sí. Bueno, pero trato de apagarlo. Si eso se acentuara, yo diría, bueno, chao, acá se acabó. ¿Qué podría decir que es lo que siente usted por él? A mí, yo creo que eso es enamoramiento, me parece, ¿no? No sé, yo qué sé, debe ser eso. Es positivo, ¿no? ¿Y qué es lo que siente usted por ella? Y bueno, similar. Es medio difícil decirlo y además los hombres somos un poco más fríos para hablar de esas cosas, ¿no? Pero claro, imagínate, yo que sé, cariño, etcétera, lo que se puede deducir de vivir juntos durante tantos años. ¿Cuánto tiempo estuvo casada con su ex marido? Y 21 años de casados. Después ya nos divorciamos. ¿Y por qué se divorciaron? Que te cuento la verdad. Conoció a una más joven que yo. Que podía ser la hija. Y yo tuve una pareja, después tuvimos 2 hijos y nos casamos. Yo trabajaba mucho y bueno, y tuve un buen amigo. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue que se enteró usted? Y los encontré un día, el día de mi cumpleaños. Y bueno. Yo lo conocí a él en el lugar de trabajo, en un club. Se iba a bailar los miércoles y ahí estaba de portero él. Y bueno, de ahí ya lo conocí. Jorobando un día, sí, jorobando ay, otro, sí. va y viene, va. Nos arreglamos. ¿Y de él también se enamoró? ¿De él? Sí. Estoy enamorada. No me enamoré, estoy. ¿Y por qué le parece que está enamorada? Y ¿Cómo se da porque cuenta? sí, porque yo pienso que si él me falta se me termina todo. No así con el que estaba con mi ex marido, no. Pero si él me falta, va a faltar todo. Ese sostén de acá es todo. ¿Y usted qué siente? Que es una buena compañera, una gran compañera y nos complementamos los dos, ¿no? Y nos gusta, prácticamente a ella le gusta salir, a mí me gusta salir también. Hemos viajado a varios lados, muchos lados, ¿no? Cosa que antes... ¿Pero usted siente que está enamorado de ella? ¿Y el amor qué es? El amor es el complemento de 2 personas, ¿no? Que uno, aún estando lejos, uno siente, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Inclusive, a veces, por compromiso, ella sale y vuelve de noche, y yo estoy despierto, hasta que ella no venga.
¿Y qué sintió por su marido cuando lo conoció? Un impacto, un hombre muy lindo, muy culto, muy respetuoso y muy enamorado, totalmente enamorado. Yo después me mandaron, a mí y a mis 3 hermanas, me mandaron pupila. A los 13 años yo vine pupila acá al colegio, Durazno y Salto, y pasaba horas mirando para arriba para ver si me veía ver por alguna ventana. Y yo en un momento hacía así, pero me tenía que, porque las monjas no nos dejaban ni asomar. Y bueno, era el tema de las cartas. Y escribía cartas muy lindas, me escribía, yo también le escribía cartas. Entonces, ¿yo qué fue? Fue una cosa muy linda, muy de a poco, muy gradual. Y eso, pienso que eso cimentó la relación durante muchos años. Pero era un tipo sumamente celoso y también no pude ir a ningún cumpleaños, no me dejaba ir a ningún cumpleaños, que habían fiestas preciosas de mis compañeras, desde la escuela, del colegio, la Teresa. ¿Y qué por qué aceptaba eso? Y aceptaba, pues yo estaba muy enamorada. Yo estaba muy enamorada, estaba fascinada. Estaba criando a mis hijos, pero yo en esa época no tenía trabajo. Y entonces hay un pedido en el diario que dice: se precisan docentes de tallas madera, de una cantidad de cosas. Y yo me presenté. Me presento inmediatamente, y eso que la cédula estaba vencida, me presento, inmediatamente me llaman, con 20 horas, después me dieron 40. A mí eso, sinceramente, fue casi que un detonante para mí, que yo pensé que había perdido vigencia, digamos, en cuanto a la parte artística. Yo digo, bueno, yo soy una ama de casa, flota en mí algo impresionante, pero soy ama de casa. Y yo estaba apta, pero no tenía un espacio donde yo poder volcar mis, nutrir mis alas. Él se afincó a una, digamos, él es una personalidad muy rígida, ¿no? Y la gente rígida no puede trascender en otros aspectos, no hay caso. Y con respecto a que él haya sufrido, pienso que sí. ¿Qué siente por eso? ¿Qué siente? Y nada, yo una vez, sentía lástima, y una prima mía que es psicóloga me dijo, no, tú no tenés que sentir lástima tenés que sentir por ti, que tantos años estuviste en el patio de atrás. ¿Y las parejas que tuvo después de...? No, pero entre comillas, ninguna sólida, porque yo siempre me he manejado de una manera, a las sombras, digamos, a las sombras. ¿En qué sentido? En el sentido de que si me ha impactado alguien, no me he dejado ver por ningún lado. En un baile, sí, después del baile, hasta luego, mucho gusto. Y no por el respeto que le tengo hacia esa persona, que es el padre de mis hijos, y es una persona intachable. Entonces yo directamente que no me animo, sería un disgusto muy grande que yo le daría, sería un disgusto tan grande que no sé, no. Porque él a mí me ha idealizado tanto que él no se imagina el mundo en que yo vivo. No pasa ni por la antesala del cerebro el mundo en que yo vivo. Qué fácil que serían los caminos, aceptando sumisos el destino que Dios nos asignó como legado, de infinitos pesares y misterios, que amortigua en su golpe en la quimera de encontrar un mundo a mi manera. Qué dichosos los seres que no tienen la complejidad que agita mi cerebro. Yo bailaba con él bailaba conmigo, yo bailaba con él bailaba conmigo. Y él me dijo, ¿te acompaño hasta tu casa? Le digo, bueno, ¿cómo no? Me acompañó hasta mi casa. Y así estuvimos meses, hasta la puerta de mi casa, Y un día me dice, ¿no me vas a invitar a entrar? Yo no, en cualquier momentito. Y un día no sé por qué se me alumbró la lamparita y digo, ay no, yo le voy a decir al Cachito que venga, preparé una picada ahí, esto y el otro. Digo, porque se va a cansar y se va a aburrir. Y yo, mirá si se le picara, Y yo pensaba, yo a esta altura del partido, si voy a un baile no me van a sacar a bailar. Entonces tengo a Cachito, que baila bien.
Digo, yo no lo puedo desperdiciar. Él me dice, yo lo único que tengo, mamita, sos vos. Porque seguro la familia tiene su familia hecha. Y yo, bueno, está. Y a veces digo, yo voy a dejar con el ganchito porque yo a veces me encuentro un poco atada. Y él me hace regalos lindos. Hace 2 años me regaló un perfume de la colección de Antonio Bandera. Digo, bueno, cuando se me termine este perfume, voy a dejar con el gachito. Y ahora me trajo otro perfume, ¿cómo es? De Lancôme. Yo, ay, qué cosa, digo, voy a tener que esperar que se me termine este otro perfume, pero como me dura como 1 año. Yo veo esas parejitas enamoradas por la calle y eso, que me gustan, pero yo nunca lo hice eso. Nunca lo hice. A veces estamos con Cachito en algún lado y estamos sentados y él viene y me da un beso y digo, ah, Cachito, déjate embromar. Haceme favor, le hago yo, que no me gusta que la gente me mire. Nada. Dice, bueno, dice, si yo te quiero, y si yo estoy enamorada de vos de mí, ¿no? Digo, yo te quiero muchísimo. Yo te adoro, Cachito, pero enamorada. Sé la palabra amor, pero lo que se siente no sé. Lo que se siente estar enamorada, no sé. No sé. Digo, yo que sé, un día capaz que allá en la otra vida alguien me explica algo, a ver cómo es el amor. Ni te acuerdas de mí, Grisel, Y ella era muy bonita y de entrada me atrajo. Y bueno, después de que empezamos a noviar, tenía muchas virtudes como mujer, como persona, y esas son las cosas que me atraparon, ¿no? Era una vida familiar normal, ¿viste? Yo iba a mi trabajo, volvía, tomaba unos mates, miraba el noticiero, me rodeaban los pibes. Le agradezco muchas cosas al tango, pero fue el tango lo que me llevó a vivir otro tipo de vida que me separó de esa vida que llevaba antes, de familia, de hogar, y me apartó de ella. Pero, ¿y por qué lo separó el tango? Porque claro, la actividad artística es muy... no sé cómo definirte, pero es muy difícil de mantener, de llevar. Para empezar, los horarios. Vos venís, llegás a tu casa a las 4 o las 5 de la mañana. Vos en un escenario tenés una cantidad de cosas que hace que muchas mujeres se te arrimen y ahí se te complica la vida. ¿Está claro? No, ella no lo sintió de esa manera. Para ella fue más traumático, ¿no? Ella no lo esperaba, quizás no fue dándose cuenta de
de esa realidad. Y también yo no supe marcar en nuestra relación los cambios que se iban produciendo en mí. Siempre pienso que si yo hubiese frustrado mi carrera por una vida familiar, no sé si eso no hubiera tenido el efecto contrario al que hubiese buscado, porque en una de esas la frustración posterior me iba a hacer sentir mal con la gente que yo amo, ¿no? Entonces, cuando tuve que optar, si bien fue muy doloroso, sabía que era lo que tenía que hacer en la vida. Yo tenía que lograr mi realización en la vida. Y me he equivocado en muchas cosas, pero creo que en el camino que elegí había que pagar un precio y no me arrepiento de haberlo pagado. Era angelical, era... yo nunca vi cosa igual. Ella a las 8 de la mañana me estaba llamando por teléfono, ¿cómo no me voy a acostumbrar más? Salía así, salía así, mirá que está frío. Ella entraba al trabajo y lo primero que agarraba el teléfono y me llamaba. Mirá, pero hasta dónde serían las cosas bien, que yo sabía que ella no se acostaba sin tomarse una tacita de café con leche. Cuando ella se llevaba a casa, ella se iba para el baño, yo calentaba. Le digo, cuando vayamos a tener el café con leche pronto. Ella no lo comía con pan ni nada, era la costumbre que tenía antes de acostarse siempre. Y yo llegaba y ella, nunca, de las veces que venía a casa, nunca estaba sin ni cafecito con leche para cuando se iba a dormir. Una noche fuimos al baile. Ahí fue cuando yo me di cuenta que se rompió. Le digo, porque yo te adoro, le decía acá. Vinimos para casa. Y ya la vi que estaba muy cambiada, muy cambiada. Muy cambiada, no quiso hacer el amor ni nada. Yo digo, bueno, y ahí empezó la bancarrota. Y justo vino la fiesta. Fui a comprarle un ramo de flores allá a Avenida Italia, al lado del estadio, que hay una florería. Le mandé un ramo de flores precioso. Y después me dijeron que no sé qué cosa, que lo había tirado. Bueno, digo yo, bueno, acá. Era una cosa que yo quería verla y quería verla y quería verla. Una cosa que era más que yo. Fue una cosa que me mató. Me mató. No me mató porque no me mató. Tuve por matarme 2 o 3 veces y... Entonces después me dijo el psiquiatra. Dice, ¿dónde quiere hacer la recuperación? ¿Acá o en el sanatorio? No, pero yo con la esperanza de poder que ella fuera a verme, que no viniera a casa porque tuviera miedo que yo le pudiera hacer algo de la forma que yo estaba, que fuera al sanatorio. No pareció más. Se terminó. Yo sufro y me acuerdo y si yo pudiera encontrar a Susana, si yo pudiera tener a Susana. Ya le digo, yo me acuesto y lo primero que hago me doy vuelta y duermo para el lado que ella dormía, cuando venía a casa. Y todos los días. Lo que yo pienso, lo pienso yo, pero ella capaz que ni se acuerda ni que yo existo. No me interesa, lo que ella exista es... Hay que tener la corrección de hombre, digo yo. Si ella tomó ese camino, por algo lo tomó. ¿Quién soy yo para ir a hacer como hacen otros que van y las matan a las mujeres o matan a la pareja por esto que el otro o andan persiguiéndola? Yo sé dónde trabaja, pero con todo el respeto que tiene que tener una persona, un hombre, creo yo. Si uno se crea ni que sea medianamente hombre, tiene que saber ubicarse. Nada de ir con un cuchillo y decirle, tomá, ¿por qué me dejaste? No, eso para mí no existió. No existe eso para mí.
Yo me voy a los 79 años, me voy a perder en una cárcel por una mujer, no, como que fuera la única, no. Por más que la quiera, no hay capricho, yo no. Él vivía acá en esta casa con una señora y la hija. Pero estaban más bien con la... Sí, él tenía la señora y una hija que vivía en esta casa. Pero el matrimonio se llevaba muy mal, entonces él me contaba que él se iba a separar porque el matrimonio iba mal. Entonces, digo, bueno, yo soy divorciada. Yo en un bar un día le digo, mira, el papel de divorciada. Bueno, se ve que, no sé, le caí bien, no sé, hasta que un día me propuso llevarme a vivir con él. En eso yo estaba, vivía en pensiones, por ejemplo, alquilaba una pensión, pero siempre trabajando, limpiando, cuidando niños, cuidando personas mayores. Me decía, si te vas conmigo, tú no trabajas más. Él trabajaba, y yo voy a trabajar, yo voy a comprarme un apartamentito, te vas conmigo, no trabajas más. Quizás vi eso. El enojo mío era porque él no quería a mi hijo. A mis hijas sí las aceptó, pero a mi hijo no. Ese era el enojo mío. Él nunca aceptó a mi hijo. Y yo estaba enojada por eso. Entonces, como él no se expresaba bien cuando hablaba de mi hijo, entonces yo le fui tomando como rabia, ¿viste? Como que si no aceptaba a mi hijo, bueno, entonces fue eso lo que me pasó a mí. ¿Por qué me quedé al lado de él? No sé. No sé. No tenía, voy a lo íntimo, no tuve relación sexual con él, porque ya cuando me fui a vivir con él, él no, a ver cómo es la palabra exacta para decirte, él iba a sexólogos, porque no tenía problemas, y se pagaba dólares y dólares para los sexólogos, para ver si lo podían arreglar, y no lo arreglaban, o sea, que yo no tuve eso con él, durante los años que tuve con él. ¿Y yo tuvo relaciones? No, anulé esa parte, anulé. ¿Y no tenía deseo? No, porque lo anulé, me anulé yo misma. O sea, cuando yo me iba a acostar con él, trataba de que él no me tocara, me daba vuelta para el otro lado, él igual me tocaba, igual me abrazaba, pero yo trataba de mirar la televisión hasta tarde, y como que cuando llegaba a esa parte, yo misma reaccionaba y decía, no, otro pensamiento. Y él a veces se sacaba las ganas de alguna manera, yo qué sé, a veces le prestaba mi cuerpo, hacé lo que quieras, pero yo estaba muerta. Yo me quedaba en la cama muerta y él jugaba con mi cuerpo ahí, ¿viste? Hasta que yo se lo permitiera. Hasta ahí. Sí, que tenía una buena casa, sí. Que tenía un buen estar, sí. Que tenía buena comida, sí, todo. Pero todo ese infierno que se vivía acá, cuando yo salía a hacer un mandado, por ejemplo, me decía, sí, porque yo te veo cuando doblás la esquina, pero cuando tú llegás a la parada yo no te veo lo que tú haces. Y él era así porque él no podía responder. Entonces a eso lo llevaba a celarme a mí. Como él no respondía, él diría, bueno, esta mujer joven, 10 años menor que yo, era el pensamiento de él. Yo venía y me acostaba en este sofá, por ejemplo, y él me venía a buscar. Y ahí había peleas fuertes. Yo me hacía una cama en el suelo, no quería dormir con él. ¿Pero él le pegaba? No, era bastante violento, pero nunca llegó a pegarme porque yo me le enfrentaba. Digo, ¿qué, me vas a pegar? Y yo era de carácter fuerte también, le hacía frente. Y como yo le hacía frente y no le tenía miedo, digo, dale, pegame. Si a vos te parece que yo necesito que tú me pegues, pegame. Pero nunca me pegó, porque él sabía que al pegarme ya era la de perder él, ¿no?
nunca decía, te voy a dejar esto y me voy a casar contigo. Él nunca me dijo nada, te voy a hacer un testamento para que esta casa quede para ti. No hablábamos de ese tema. Él cada vez estaba más enfermo, ya no podía ni caminar, ya no podía respirar, el corazón, que murió del corazón. Y mismo cuando estaba internado yo le decía, ¿y si nos casamos acá en el hospital? Y el doctor me había dicho, ¿por qué no se casan acá? Y él, con la cabeza, pobrecito, como estaba en el CTI, hacía que no. No, hacía así. Pero él lo que él quería, morir en mis brazos. Él siempre me decía, no me dejes nunca, yo quiero morir en tus brazos. Y bueno, apagaron la luz y él se quedó quietito, le estaba gritando y de repente apaga la luz y él se queda quieto. Y yo lo miro y le pongo la cabeza arriba de la almohada y salgo corriendo para el corredor. Y se ve muerto. Y quiere decir que murió en mis brazos. Capaz que usted lo quería un poco. A lo mejor sí, no sé. Nosotros tuvimos una separación de 6 meses, ponele, en donde yo me sufrí horrible. Y allí sirvió para el cambio mío, que yo allí cambié, tarde, pero cambié. Y es ahora que realmente se rompió algo, pero estamos juntos, por suerte, porque al menos de parte mía, yo me he dado cuenta que no, mi vida sin él no puede existir. ¿Y usted, Chispa, siente lo mismo? No exactamente, no exactamente. Aprendí a vivir sin ella. Yo aprendí a vivir sin ella. O sea, la vida me dio otras cosas. Conocí otras cosas. Me di cuenta de otras cosas. No quiero repetir lo mismo. Yo no quiero repetir lo mismo. Yo, hoy por hoy, estoy trabajando con ella sin problema ninguno. Estoy viviendo en la misma casa, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Esto se cayó, se rompió. Tú lo pegás, pero está roto. No sé si me entendés.
con este amor tan hondo y amargo que guarda callando mi herido costado, con una estela en los ojos lo vimos nacer y aprendimos a ver, a escuchar, a querer. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar. Con este amor anduve mis años, quebrando silencios, cantando al espacio. Cada palabra en mi boca quería crecer y asomarse a vencer, a explicar, a dar fe. Con este amor hundido en mi entraña, que sigue buscando y siempre acompaña, todo lo soportaré para que puedas vos encontrar y tener lo que no tengo yo.